una, una convención de pulgas arriba de un cachorrito, arriba de un milú como el que tenemos nosotros, el caniche. Había una convención de pulgas arriba del milú ahí. Y estas pulgas, el título de la convención era "El milú no existe". Estaban todas subiditas en el lomo de milú ahí, y la convención de estas pulgas, el título era "Milú no existe". Esto parece muy cómico, pero es lo que le pasa a la mayoría de los seres humanos, ¿no? Está parado en la creación de Dios, está parado, gracias. Está parado en la creación de Dios, está parado en todo lo que Dios creó, y se arroga el derecho de decir que Dios no existe. Le pido que abran la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Los científicos calculan que el Big Bang tuvo más o menos detonó hace 13.700 millones de años. Ese es el cálculo que se hace. Ahí no hay ninguna alteración, ningún cambio. ¿Me quedé sin esto? Se calcula que el universo tiene 13.700 millones de años, este es el cálculo. Ahí coincidimos con el Génesis 1.1. Hasta ahí coincidimos perfectamente con Génesis 1.1, el Big Bang. Dice que de repente un destello mínimo hace automáticamente ese destello empieza a desarrollar de forma concatenada. Eso significa una cadena de eventos hasta hoy. 13.700 millones de años. Esto coincide perfectamente con el Génesis 1.1 y que Dios en un chasquido de dedos decidió crear. ¿Se acuerdan mi prédica de que yo había hecho una pecera? Y Dios tuvo ganas de generar esta pecera llena de sus juguetes. Lo digo así medio gracioso, pero en realidad es así. Él decidió tener todo esto y es muy interesante, ¿no es cierto? Porque vemos, de repente cuando yo veo la perfección que tiene Abel, el quirquincho que nació, digo, wow, la verdad que el Señor tuvo ganas de hacer las cosas bonitas, ¿no? Les aviso, vieron que ya lo alzamos y ya tiene ya empezó a tener confianza. Levanta la cabeza para mirar quién lo tiene. En el seminario los miraba todos y saca esos ojitos negros que tiene, que son preciosos. Es muy curioso porque la iglesia tuvo su primer bebé nacido en la iglesia, y es Abel. ¡Qué loco! Ustedes saben que esta iglesia tiene una cosa rara. Ustedes saben que en este lugar estuvo un presidente argentino. En este lugar estuvo un presidente argentino junto a un gobernador argentino. No se los voy a nombrar porque como no viene al caso, pero en este lugar, usted está en este lugar, en esta iglesia, estuvo un presidente argentino, un gobernador argentino acá, y nació un quirquincho. Está bueno. El libro de Hebreos capítulo 1, fíjense qué interesante, dice, Dios habiendo hablado. Cuando vamos al Génesis, Dios comienza a hablar, Dios tiene ganas de hablar. Dios no se maneja en secreto, no es un Dios que nosotros tengamos que andar inventando, no es un Dios que a nosotros nos genere la ansiedad, porque es muy ansiógeno que yo me tenga que levantar a la mañana y decir que está bien y que está mal. En terapia, en psicología, es la palanca esa que está al medio entre la razón y las emociones, que es la de la conciencia. La conciencia funciona en el bien y el mal. Los cristianos lo solucionamos, ¿saben cómo? Los hijos de Dios. Con Hebreos 1.1, Dios habiendo hablado.
Dios habla por un sistema. Dios tiene un sistema para hablar. Cuando yo voy al Génesis capítulo 1, verso 1, me voy a encontrar con que el texto dice Dios, versión 1909, la versión 1870, la versión de la corrección de Valera de 1610 y la de Casiodoro de Reina de 1569 dice Dios crió los cielos y la tierra. Dios crió los cielos y la tierra. Por eso cuando nos empiezan los científicos a perseguir con esto, 13.700 millones de años, y ahí arrancamos con el Big Bang, y después del Big Bang lo primero que vamos a tener en el Big Bang es el hidrógeno. El hidrógeno hace implosión con otros átomos de hidrógeno que genera el helio. El helio tiene la capacidad que ya como tenemos un gas genera la luz, de la luz generó las estrellas, y de las estrellas los planetas, y toda esta historieta. Es muy gracioso porque las pulgas que andan dando vueltas, cuando me refiero a las pulgas son aquellos que critican a Dios, de repente plantean, no, pero en el Génesis hay un detalle, no tenemos videos para que usted me venga y me diga, un científico, no, pero la Tierra se creó, el Sol hace 4.500 millones de años, y la Tierra hace 4.400, y no tenés la foto, hermano, no tenés el video y no tenés el certificado notarial. Entonces déjalo al Dios que hable, que nos cuente la historia como Él nos la quiere contar. Amén. Entonces nos quedamos tranquilos porque la Biblia, si hay algo que este Dios habiendo hablado nos da, es seguridad. Y nos da la seguridad que Él crió los cielos y la tierra. Ahí lo hizo chiquito, lo hizo Big Bang, y esto coincide plenamente con la palabra de Dios, de chiquitito a grandote. Y ahí acomodó todas las cosas. Pero aclara algo en el libro de Hebreos. Perdón si no puedo, alguno ayúdeme si no puedo leer porque tengo que cambiar la graduación de los lentes. Soy muy pobre y no los he cambiado. Entonces por ahí no puedo leer bien. Pero dice en el libro de Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas. Dice en griego, si yo leo en griego, en el original, dice polímeros y polítropos. Polímeros son en muchos fragmentos y en polítropos de muchas maneras. Dios nos habla, y acá se está refiriendo al Antiguo Testamento. Dios en el Antiguo Testamento le está avisando en el libro de Hebreos que Dios ya ha hablado durante miles de años en fragmentos, en muchos fragmentos y de muchas maneras. ¿Por qué en muchos fragmentos? Porque la Biblia tardó miles de años en escribirse. Y el Antiguo Testamento también llevó sus siglos. Y está diciendo, Dios se tomó el tiempo. La Biblia tiene esta particularidad. No es un libro que apareció ahí. Juan Pirincho dice que de parte de Dios, como pasa con el libro del Mormón, ¿no es cierto? Que supuestamente el ángel morón y se lo dictó ahí, ¿no? Y toda esta cosa rara. Sino que este libro nos da una garantía, ¿no es cierto? Un montón, son 40 y pico de autores. De repente, a través de un montón de tiempo, distintas personalidades, que Dios va diciendo, mira, escribime esto, escribime esto, escribime esto, escribime esto. Esto nos da la diversidad y esto nos da, si hablamos de diversidad, esta es la verdadera diversidad, que tengamos un Dios que sea tan justo, tan amador de su creación, que su palabra, la palabra que dio, la hizo diversa para que le sirva para todos. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, a nosotros las genealogías son aburridas para los latinos, las genealogías. Para los eslavos también, quédense tranquilos. Pero ¿saben qué? Son aburridas, pero para los orientales no. Ustedes saben que, por ejemplo, para el pueblo japonés, que Dios haya respetado la genealogía de una persona, es algo que impacta emocionalmente por el valor que ellos les dan. Y me acuerdo de alguien que contaba de haber visto japoneses leyendo la palabra de Dios y leían las genealogías y lloraban. Porque Dios nos mandó su palabra en muchos fragmentos, a través del tiempo. Ahí lo tuvimos a Moisés, pero también lo tuvimos a Daniel. Lo tuvimos a Job, pero lo tuvimos a Isaías.
en muchos fragmentos de la historia y de muchas maneras. Querían poesía, tienen poesía y tienen los salmos. ¿Quieren historia pura? Bueno, vayan al Génesis. ¿Quieren parábolas? ¿Quieren alegorías? Y bueno, hay alguno que no va a entender mucho la palabra de Dios, y Dios dice, ahí en su inmensidad perfecta está pensando y dice, ¿cómo le explico a estos chicos? Ay. ¿Cómo le explico? Porque allá tengo unos que aprovecharon la inteligencia, son muy inteligentes, me van a entender. Y sí, pero allá hay uno medio cortina, ay, ¿cómo le explico? Entonces el Señor habla por parábolas, por alegorías, por comparaciones. Así habló Dios en otro tiempo a los padres, los profetas. Dice, quédense tranquilos, yo vengo en toda la historia de la humanidad y los voy a hablar. No, esto no es que cada uno piense lo que quiera, yo les voy a hablar. Y venía con miles de años, cientos de años, habiendo hablado Dios al hombre. Pero en el verso 2 dice, pero en estos postreros días nos ha hablado, y ahí en el original no está el Hijo. Dice, y nos ha hablado por Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué no está el artículo en el original? Porque está hablando de que Dios nos habla en formato de hijo. Se cayó eso debe ser de la Cristina para purificar el ambiente. Eso debe ser de la Cristina. Es como la Cristina está orando, que se purifique el ambiente, y el Señor tiró Dios escuchó y mandó un ángel. Dios en el postrero tiempo, o sea, viene otro tiempo, dice, que es dice el autor, donde Dios va a hablar en formato de hijo. Entonces el humano tiene que entender que Cristo no solamente es salvación, sino que es el mensaje directo de Dios al hombre. Tenemos que entender quién es Cristo. No es como hoy en esta sociedad tan licuado de valores, tan guanga de valores. Dale, Cristo era un bueno más. No era un bueno más. Es como Dios ha hablado en el último tiempo, en estos tiempos. En los tiempos de la gracia, en los tiempos de la iglesia de Cristo, habla en formato de hijo. ¿Por qué en formato de hijo? Habla por hijo. Porque habla en formato de hijo, porque el hijo es Dios. Es parte de esa Trinidad. Algunos no lo entienden, no, pero es alguien bueno, uno más, ahí lo sumamos. Hay muchas corrientes en esto, ¿no? Inclusive nosotros tenemos sectas que usan exactamente la misma Biblia que nosotros, que no le dan la altura de Dios a Jesucristo. Verso 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ¿qué? Efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hermanos, ¿entienden esto? ¿Entienden que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios? Sale de la esencia de Dios como parte de la Trinidad. Y lo tenemos acá para nosotros. Muere en la cruz por los pecados de la humanidad. Y lo tenemos para nosotros. Antes, cuando le habló allá en la antigüedad, en polímeros y polítropos, no tenían este formato. Hoy lo tenés. Hermano, hoy lo tenés. Hoy a Dios lo tenés acá. Hoy a Dios lo tenés todito para vos. Como dice la palabra, que dice que
que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Si vos querés ver a Dios, nadie podía ver a Dios en el Antiguo Testamento, ahora lo podés ver. Ay, no me congrego, no. Yo necesito congregarme porque si estoy medio chuequex, yo voy a encontrar el resplandor de Cristo en la vida de mis hermanos. Necesito el resplandor. En estos días me tocaba sentarme en una mesa donde se discutía esto de la home church, la iglesia en la casa. Pero ¿saben qué? Si yo me quedo solo, la Claudia dice, hoy te levantaste con tu día, así que yo voy a hacer home church en mi pieza y me quedo solo ahí. El Milú, obvio, que va a subir la escalera y se va a ir a acostar a la cama porque es súper vago Milú, se va a ir a dormir con la Clau y yo me voy a quedar haciendo la home church solo. Y empiezo a pensar cosas yo, porque tengo tanta razón. No, ¿para qué voy a ir a la iglesia si Roberto me mira mal? Y se pone los lentes como Walter. Seguro que los que se ponen los lentes así piensan cosas raras. ¿Para qué voy a ir si la tengo a la cute con esa vincha de princesa? No me gustan las vinchas de princesa. Y al otro no le gusta la oreja Padre Marcelo me trato mal. No me hace descuento con la ropa. Te estoy haciendo una publicidad. Gracias. Una media regalo. Una media regalo, gracias. Cuidado con esto. Yo necesito el resplandor de Cristo y acá está el resplandor de Cristo. Hermano, soy pastor, tengo 34 años de pastorado, me he criado en la iglesia, acepté a Cristo hace 40 años que he aceptado a Cristo y camino en el Señor, pero este mes, con la situación de mi mamá, necesité el resplandor de Cristo. Sí, pastor, pero yo necesito contarle que lo odio. No, ¿sabes qué necesito yo? Necesito el resplandor de Cristo en tu vida. Después odiamos, no tengo problema. Dale. Dijeron amén mucho. Dijeron amén, sí, la rosa de acá. Sí. Le vi los ojitos ayer cuando había un vecino que puso una escalera y le sacó una naranja y estaba la rosa ahí. Salía. Eran dos ojos láser pegaban la rosa. Ni una naranja te dejó el vecino ese. Ni una te dejó. Hermanos, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y acá la palabra que usa en imagen es dice, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de poder. La imagen, dice la palabra en griego, es carácter. De ahí viene la palabra carácter. ¿Vieron la teclita de las máquinas de escribir que tenía la letrita al revés? Los tipos de la imprenta antigua, que era una letrita al revés. La impronta que genera el carácter es ese carácter tipográfico. O sea, si vos querés ver a Dios y si vos querés tener un sello de Dios y si vos querés tener una impresión de Dios, la vas a tener por Cristo. No es un juego seguir a Cristo. No es un chiste seguir a Cristo. No es una onda, como dicen uno, o no es una simple filosofía de vida, es verdad, la palabra de Dios es súper filosófica. Es así nomás, dale, vamos. Uno de los errores técnicos cuando la iglesia cristiana latina creció en los Estados Unidos, era que los latinos, vos empezabas a escuchar a aquel que decía, yo tengo a Cristo, yo acepté a Cristo, yo vivo el camino del Señor, y cuando vos escuchabas que decían, voy a la iglesia. Y ir a la iglesia suena a ir al cine, un stand-up, ¿no? A ver qué onda tira el pastor hoy. Entonces dale.
Uy, qué aburrido que estuvo Walter el domingo. Vamos a probar el domingo que viene, a ver. ¿Ah? Hermanos, yo necesito ver a este Cristo que me va a imprimir la presencia absoluta de Dios en ese carácter, en esa imagen, en ese carácter. Y como si esto fuera poco, no solamente esto, sino que es el gestor de la purificación de mis pecados por la muerte en la cruz. Y así, este Cristo tan popular, este Cristo tan tuyo, tan mío, que está acá, ¿qué es lo que hace? Escúchate esto. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo que entiende es, no, quédense claro, es Dios, es parte de la Trinidad, está ahí. Es un resplandor de Dios. Y acá que quede claro, para que quede clarísimo, el Dios que seguimos y el que lavó tus pecados muriendo en la cruz, es hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque acá está la certificación de Cristo, que siendo Dios y no teniendo la necesidad de venir a la humanidad, porque ¿qué hubiéramos hecho? Yo siendo Dios lo hubiera hecho. Si yo veo la humanidad con lo berreta que se ha puesto, miren los noticieros, ustedes saben que yo cometo esos errores, usted ve un noticiero y yo me imagino si Dios pone un noticiero y dice, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Ah? Prendes el tele y ahora las noticias es Wanda Nara volvió con elegante. Porque él tiene que respetar la resocialización familiar. Porque yo le doy para que la ley dice, el juez dijo que vuelvan las nenas a verlo a Icardi, pero no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? Mauro Icardi, y él está con una actriz, y la actriz esta esperó las nenas con un conejo gigante de Pascua, y eso era algo que nosotros hacíamos, y ella rompió la intimidad del hogar. Esa es la noticia en Argentina. El conejo gigante de Pascua que le puso la novia de Icardi y rompió la sociabilización familiar de la Wanda Nara que volvió con el elegante. Wow, ¿por qué me acuerdo, Señor? Arráncame esa nota, mis hábitos de la cabeza. Y Cristo nos está mirando desde el cielo, hermano. Dice, ustedes no han muerto en la cruz por ustedes no morir en la cruz por ustedes. Entonces Dios Padre le dice, quédate tranquilo que todo ese sacrificio acá en el cielo te lo reconocemos. Aquí están medio flojitos de papeles, pero acá en el cielo te lo reconocemos. Hecho tanto superior a los ángeles cuando, ¿qué dice? Heredó más excelente nombre que ellos. ¿Ah? Dios se arroga este título de haber venido a la tierra, vivió siendo humano, no solamente murió en la cruz por tus pecados, sino que vivió sin pecado, y puede decir que un humano puede vivir sin pecado y sin ver estas noticias atroces y sin cruzarse en el mundo con las Wanda Nara. Es que tremendo. Verso 5, porque es ¿A cuál? ¿Cómo? ¿A cuál de los ángeles? ¿Por qué? Porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, lo voy a explicar porque se pone complicado esto. Dice, dice Dios Padre allá en el control de todo, la Trinidad, dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, para que entiendan, no es que tú un hijito, no se les ponga esa cabeza. Engendrar significa que desde la Trinidad
de este Dios 3 en 1, salió Cristo. De ahí fue engendrado acá la palabra en griego significa de ahí salió y fue para acá y fue un humano más. Eso para que le quede claro a usted que Cristo es Dios. Y el versículo dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. No es padre e hijo de la relación Fernando-Walter, no, saque esa idea de la cabeza. Es la idea vincular, el vinculante que tiene la Trinidad. Le va a ser muy difícil entenderlo, entonces arrodíllese, haga un par de ayunos para poder entender la Trinidad. Se lo digo no con arrogancia, se lo digo por experiencia. Yo la Trinidad, no solamente que la estudié, sino de que me puse, y usted tiene una capacidad única, que lo estamos viendo los días martes acá, usted tiene una capacidad única. ¿Se acuerdan los alumnos de Lódegos? Tenemos las doble S. ¿Qué tenemos nosotros? Santidad y ¿qué? Y sabiduría. Y la sabiduría tiene este clic de Dios que no lo puede tener nadie si no está lleno del Espíritu Santo, porque es un hijo de Dios, que es el clic del discernimiento. Los presidentes del mundo, podríamos decir prácticamente la totalidad de los presidentes del mundo, y todas las Naciones Unidas, porque son remundanos, ninguno tiene discernimiento. Ninguno tiene discernimiento. Vivi, vos tenés discernimiento. ¡Wow! Dani, vos tenés discernimiento. ¡Wow! Por encima. Es bíblico esto, ¿eh? Es bíblico. Dice... Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y acá cuando dice primogénito, significa único en su gen. Cristo es único. Y cuando hablamos de hace 13.700 millones de años que se gestó el Big Bang, en la decisión trina, el que se iba a hacer cargo de todo este lío era Cristo. Él es el primer del mundo. El día que se iba a dar el chasquido del dedo, dice, dale, damos el chasquido del dedo y nos armamos la pecera con todas estas cosas raras que vamos a meter ahí adentro. Quirquincho, ballena, Adán, Jeremías Vanetis. Vamos a poner un Jeremías Vanetti ahí adentro. Imagínate el día que el Señor estaba escribiendo las vidas, ¿sí, no? Escribía tranquilo, así la vida de la Alicia, A ver, Jerevane, Qué lindo que es esto, ¿no? Y otra vez, cuando introduce al primogénito, aquel que es primero de toda la creación, aquel que el chasquido de dedo se dio para que todo esto gire alrededor de él, adórenle todos los ángeles de Dios. Hermanos, cuidado con el nivel, quédese tranquilo. En el nivel terrenal tenemos que adorar a Dios. Pero en el nivel celestial también adoran a Dios. También adoran a Dios. ¡Wow! Quedó claro, ¿no? Quedó claro. El único lío acá es el infierno. Yo siempre digo, el infierno es complicado, el diablo es complicado. No es un chiste la brujería. Hermano, no es un chiste la brujería. No es un chiste estar coqueteando con estas porquerías. Porque el diablo es malo. No es malo, es malo. Porque yo me pongo a pensar, miren, no pongas, dale, vos sos el diablo. Te echan del cielo, dale, te vas. Mira, vas a ir al infierno, pues es una porquería. ¿Qué necesidad tiene el diablo de reventarle la vida a los humanos para que se vayan al infierno? Yo me pongo a pensar, dale, estoy condenado al infierno eternamente y no te voy a embromar la vida ahora. Che, loco, pórtate bien porque estoy en un lugar horrible. Pórtate bien, chicos, pórtense bien, no quiero que estén... ¿O no? Es malo el tipo.
porque es malo, pero aparte es malo porque quiere que vos también te hayas metido. Cuidado con esto. Y nosotros estamos hablando del otro lado, del lado del bien, donde adoran en la tierra y adoran en todos los niveles a nuestro Dios. Estás del lado bueno. ¿Te diste cuenta que estás del lado bueno? De este lado está todo bueno. De este lado está todo bueno. Y si hay algo que no está tan bueno, y bueno, vas a tener que fijarte. Vas a tener que fijarte. A veces orar y decir, Señor, mira, el Señor te dice, tenés que corregir esto en tu vida. Hay algo que estás haciendo mal. O a veces dice, mira, es una prueba que yo voy a permitir que pase. Con lo de mi mamá, le digo, Señor, estaba en los registros. Hay muchas cosas a veces. Hay muchas cosas, y esto para que lo entendamos, el diablo no me puede tocar a mí. Pero lo puede tocar al gobernador, que es re mundano, y mañana aumenta el impuesto al doble, y ahí el diablo te molestó. El diablo no me puede tocar, tengo todos los planetas alineados y la buscaré, porque es malo, malo. Y como es malo, malo, ¿me entiendes? Dice, ¿por dónde lo toco al Walter? ¿Qué mundanos tiene alrededor el Walter como para que lo pueda usar de cachiporra? Y de repente el diablo saca la cachiporra con un pariente mundano y te mete Pero ¿qué es lo que hago? Tengo el resplandor de Dios, que es Cristo. Y el resplandor de Dios lo tengo en vos. Hermano, necesito tu oración. Necesito tu abrazo. Y sí, pero te odio. No, abrázame y después odiame. ¿Me entiendes cómo funciona la cosa? Y fíjate lo que dice acá. Si lo podés leer, porque yo no. Adórenle todos los ángeles de Dios. Verso 7. Ciertamente de los ángeles dice, escuchate esto, Salmo 104, 104, como el verso 5 debe ser, más o menos dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles, ¿qué dice? Espíritu. Y ahí dice, en el original, en hebreo, dice, al que hace a sus ángeles, a los vientos, al aire. Y después que dice abajo, y a sus ministros llama de fuego. Este versículo, para que usted lo entienda, está hablando de las dos categorías. La categoría de ángeles anda dando vueltas por ahí, por los vientos, por los aires, los hace espíritus, pero se refiere a lo que es el neuma, anda dando vueltas por ahí. Pero dice que a los ministros los hace ¿cómo? Y los ministros son aquellos que tienen a Cristo en el corazón y están empujando la obra de Dios. A nosotros nos hace fuego. Las dos categorías, la categoría en ese nivel sobrenatural que maneja Dios, donde están los ángeles. Los ángeles andan dando vueltas por ahí, no se preocupe por los ángeles. Cristo es superior, que les quede claro, pero nosotros tenemos la obligación de ministro, ser fuego. Dale, tengo un problema marca cañón, un problema grande, un problema chiquito, voy a estar lleno del Espíritu Santo. Hermano, tenés que estar lleno del Espíritu Santo porque necesito ver el resplandor de Cristo en tu vida. Necesito el resplandor de Cristo en tu vida. ¿Querés ver el resplandor de Cristo en tu vida? Sé un ministro lleno de fuego. Sé un ministro lleno de fuego. ¿Claro? Son casi. Listo. ¿Cómo? Casi 40. Listo. Hermanos, dice el Señor, ciertamente de los ángeles dice que Él hace a sus ángeles espíritus. Están manejando ahí en ese nivel, van a la presencia de Dios, vienen y que eso lo podés hacer vos, no. Pero la misión de la iglesia de Cristo es entender que Dios ha hablado, Dios nos ha explicado clarito las cosas, habló en muchos polímeros y polítropos, en muchos formatos, en muchos periodos de tiempo,
para que entendamos toda la historia, para que conozcamos toda la historia, en muchos formatos para que entendamos bien el mensaje de Dios. Pero lo más importante es que el eje para nosotros no es calcular cuándo el hidrógeno explotó con otro átomo de hidrógeno para convertirse en helio, y de ahí el helio, de ahí hubo un gas, y ese gas generó todo aquello que deviene en todo lo que tenemos como creación, sino lo importante es saber que Cristo es Dios, y desde la Trinidad viene el resplandor, y que nosotros podemos tener una impronta de parte de Él, y que nuestra misión acá en la tierra es ser sus ministros, que tenemos que ir llenos del fuego del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie.